Había un romanticismo alrededor del proyecto. A la 1 de la tarde del 19 de septiembre de 2017 se esfumó. O sea, es tan traumático el momento en el que yo estaba trabajando. Ya no me acuerdo tanto de qué hice en el momento en el que empezó a temblar. Entonces, haces muchísima inversión en el espacio y en un momento fugaz se te va. ¿Qué señales tempranas te decían que una startup tenía alto potencial? Lo que más evalúan los expertos, o sea, la gente que ya tiene más de 10, 15 años en esto, es ¿Cómo le haces tú si alguien no tiene un track record, por ejemplo? ¿Cómo analizas tú a esa persona? le llaman en el ecosistema las 3 Hs, que sea hacker, hustler y hipster. Entonces la combinación de esas 3 personas, esos 3 talentos, es lo que te puede asegurar el éxito de la compañía. ¿Qué es el error más común que ves? Creo que la principal falla es no saber qué hacer con el dinero. El segundo error es no tener claras las... ¿Qué crees que se van a llevar de esta conversación? Tratar de inspirar a gente que tal vez está pasando por un momento difícil, que sepan que hay una luz al final del túnel. Hoy tengo el placer de platicar con Isaac Carrión, director y fundador de Flex Offices. Isaac convirtió 300 metros cuadrados de coworking en 30,000 metros cuadrados de oficinas flexibles en Ciudad de México y Guadalajara, atendiendo a clientes como Cinépolis, Scotiabank, Bitso y el TEC de Monterrey. Desde sus días de becario en Telefónica, pasando por el terremoto que devastó sus espacios, hasta reinventar su negocio con una visión innovadora, Isaac es la prueba viviente de que la resiliencia es clave al emprender. Si quieres estrategias contundentes de crecimiento, tácticas de inversión con impacto real y la fórmula para transformar cualquier crisis en oportunidad, este episodio sube el nivel. Arrancamos. Isaac, te quiero dar la bienvenida a Inversor Compuesto. Es un episodio pues muy especial. Estás en México, yo estoy en Canadá. Gracias a la tecnología estamos aquí conectados. Este episodio es muy especial porque vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de tu historia como emprendedor, de lo que has hecho con startups, de cómo empezaste en ese mundo y cómo acabaste en esto que es el coworking, el negocio del coworking o las oficinas flex. Isaac, para los que no te conocen, ¿quién es Isaac Carrión? Hola Alfonso, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando y viendo. Isaac Carrión es básicamente un buen amigo. Yo creo que me esfuerzo de que las personas con las que trato me conozcan genuinamente como soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, muy transparente. Me considero una persona sociable. Eso me ha ayudado muchísimo a cerrar varios deals, a conocer gente nueva, a tocar puertas y no tener el miedo de que te digan, ¿y tú quién eres? ¿No? Entonces, me considero una persona muy abierta y me agrada siempre estar conociendo gente, aprendiendo, escuchando y yo creo que algo que me puede como representar es que me gusta siempre ayudar. Isaac, en tu opinión, para los que nos escuchan, ¿qué crees que se van a llevar de esta conversación? Yo creo que se van a sorprender sobre lo que el destino o el mundo, inclusive hasta la naturaleza, te tiene a veces preparado y que si tienes una base y si tienes la fortaleza y la compañía de las personas adecuadas, vas a poder salir adelante. Hace poquito un amigo puso una publicación y casualmente yo salía en Guaraches, entonces aproveché justamente igualmente la foto que está en Guaraches como para decir que inclusive si se nos atravesaba un huracán, ya estábamos preparados, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un poquito el objetivo de la plática y tratar de inspirar a gente que tal vez está pasando por un momento difícil, que sepan que hay una luz al final del túnel. Al final del día es un viaje, ¿no? Esto de la vida y todos tenemos que empezar por algún lado. Tú tienes una historia muy interesante. Sé que en tu etapa temprana, pues estudiaste en l'ITAM, que es una de las universidades más importantes de la Ciudad de México. Y luego entraste como becario a Telefónica. Terminaste liderando sistemas, creo que hasta 5 países. Quiero que nos cuentes un poquito qué aprendiste en esos años tempranos de tu vida o de tu carrera que apliques hoy como emprendedor. Creo que la parte más importante es como el pensar que para bien o para mal, nada es para siempre, ¿no? O sea, como bien dices, me puse de objetivo estudiar en una universidad muy difícil. Cuando me han invitado a alguna plática o charla a la escuela y me preguntan qué fue lo que aprendí de mi experiencia en esa universidad, es básicamente saber aguantar vara, saber que te ponen exámenes el sábado en la mañana. Otra que nos estamos viendo un sábado en la mañana para mí no es diferente. Es un día más de la jornada laboral, es desvelarte todos los días, amanecer temprano, son pocas materias, pero es leer mucho. Entonces, aprendes a trabajar y a saber que trabajando y esforzándote vas a poder compensar tal vez el talento o la inteligencia o la creatividad. Yo creo que las personas que son tenaces y están todo el tiempo dándole a lo que tienen que hacer, eventualmente el éxito se alcanza. Y esa universidad es lo que te enseña, como estar todo el tiempo dándole duro.
pasándolo al trabajo, apliqué exactamente lo mismo. Como bien dice, empecé becario, empecé desde la base, o sea, no quiero decir más baja, sino es decir, es la base. Y yo tenía que ir 3 horas, 4 horas a la oficina. Yo me quedaba 6, 7 horas porque sabía que tenía que demostrar de lo que estaba hecho y además tenía la necesidad económica de quedarme en ese trabajo. O sea, básicamente lo que ganaba como becario era únicamente para cubrir mis gastos de ir a trabajar. Y entonces yo sabía que si me esforzaba y daba más de lo que me estaban pidiendo, no iba a existir la posibilidad de que me dijeran no. Entonces, cuando termina mi periodo de becario, me acerco hacia mi jefe y le digo, oye, hoy es mi último día aquí y quiero quedarme. Y mi jefe me dice, también es mi último día hoy. Así que vamos a platicar con el director y le planteamos, yo creo que has hecho un buen esfuerzo y que él lo sepa. Entonces me presentó con el director y el director dijo, oye, pues yo no te conozco, no contrato a nadie de currículo, tienen que demostrarme que son buenos. Entonces fue y me colocó en un área, me sembró en un área de sistemas y básicamente estaba trabajando hombro a hombro con gente súper talentosa, con años de experiencia haciendo su trabajo. Yo estaba estudiando, yo estaba en los primeros semestres de mi carrera. Era un poco al revés. En lugar de aprender en la escuela y lo aplicar al trabajo, lo aprendí en el trabajo, iba y lo aplicaba en la escuela. Entonces fue una mecánica súper diferente y eso me ayudó muchísimo a tener la base que ahora como emprendedor trato de explotar. O sea, es como mantenerte siempre atento a las cosas nuevas, saber que el trabajo diario al final sí termina dando un resultado positivo. No me considero una persona que diga, ¿sabes qué? Es viernes o es lunes, no me gusta trabajar los lunes, o los viernes, ¿sabes que yo no voy a la oficina? La verdad es que me encanta inclusive hasta los sábados darme una vuelta por los flexos. Ahora mismo está ocurriendo un hackathon. Entonces, yo te puedo decir que si desde etapas tempranas agarras la costumbre de trabajar, 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 y no se entiende trabajar como todo estar pegado a una computadora, sino trabajar en el sentido de estar enfocando tu vida en algo útil, termina resultando en un hábito positivo que más tarde no te va a costar trabajo brillar en algún trabajo o brillar en algún puesto. Totalmente. Yo creo que ahí recalcaste unos puntos muy claves. El primero que noto es que el trabajar más de lo que te pagan, ¿no? O sea, siempre hacer algo más, algo extra, ¿no? Porque la gente se da cuenta. Crees que no, pero la gente se da cuenta. Oye, Isaac siempre se queda horas más extras. Isaac resuelve esto, aunque no sea su área de especificación. Entonces la gente se va dando cuenta y ahí empieza a pasar una magia, ¿no? La vida te regala las oportunidades, pero te las dan por algo, ¿no? Entonces, el hacer más de lo que te pagan es un concepto que yo también aplico mucho y que a mí me ha funcionado. Ahí es donde te empiezan a llegar las oportunidades, ¿no? Es más, y también cuando eres un jefe y tú ves a alguien que, oye, él no tiene que hacer eso, pero lo está haciendo, cuando hay una oportunidad más grande de dar un aumento, un ascenso o algo, él se lo va a llevar. Y así pasaba, o sea, darte ese como detalle, yo tenía que ir a la escuela y tenía que ir a trabajar. Entonces iba temprano al trabajo y de pronto a la hora de la comida se me abría una ventana para una clase, iba a la clase o dos clases y regresaba al trabajo y le seguía dando y a veces eran, no sé, las 10 de la noche, que también a veces son las horas en las que puedes hacer cambios en los sistemas. Entonces de pronto estabas trabajando 10, 11 de la noche, iba saliendo el director que tiene la oficina en la esquina del piso, va saliendo y voltea y ve que del otro lado del piso hay una luz prendida. Dice a ver quién está allá y viene caminando. Y yo estoy ahí con mis audífonos o con mi música trabajando y me saluda y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Digo, bien. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y se sentaba al lado mío a ver qué es lo que estaba desarrollando y le metía mano y me decía, oye, a ver, trata además ser una persona con muchísima visión. Me dice, ese sistema que estás haciendo, trata que se vea desde el celular. Porque esa información que tú tienes, yo cuando me levanto en la mañana necesito ese reporte, pero no va a abrir la computadora, estoy desayunando, entonces si me lo muestras en mi celular, va a ser increíble. Entonces era la época en la que apenas empezaban a salir los smartphones, estaban los Sony Ericsson. Entonces la programación era HTML puro y lo hacíamos para que se viera desde una navegación WAP. O sea, era una mini pantallita con únicamente datos. Entonces tener esa cercanía de tu director, ni siquiera director de área, era el CTO de la compañía, o sea, estaba el primer escalón de la compañía que era un becario y estás alguien que le reportaba al CEO. Wow. Entonces, que se bajara todo el tiempo no solamente a mí, sino también a unos mejores amigos, se acercaba y nos veía en la noche trabajando y se sentaba con nosotros. Y de pronto pasa a decir, oigan, si quieren vamos por una cerveza y seguimos platicando. Oye, si quieres, mañana nos vamos temprano y dialogamos. Entonces, esa línea directa con el director de que vio que teníamos el mismo mood
de estar enfocados nos abrió muchísimas puertas porque él fue realmente quien nos hizo crecer. Y si no te hubieras quedado más tiempo o después de las horas No lo normales de hubiera trabajo, pues conocido. igual y ese, exacto, nunca lo hubieras conocido y nunca se te hubieran presentado esas otras oportunidades. La otra cosa que dijiste clave es la persistencia, la resiliencia de ir a trabajar todos los días. Y así es donde va pasando la magia, ¿no? Donde a veces dices, ¿sabes qué? Hoy no tenía ni nada de ganas de levantarme, pero me levanté a trabajar, a hacer lo que tenía que hacer hoy, a ir a mi misión. Hay días que sí te sientes súper bien, fresco y quieres ir a trabajar, pero hay días que no, pero igual vas. Y cuando vas esos días, no sé, algo pasa, ¿no? O sea, se hace un efecto compuesto ahí y te llegan esos momentos flash cuando menos te lo esperas, pero todo gracias a que estás ahí día con día, jálele, 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 jálele. Me encanta que lo mencionaste y por eso me voy a meter un poquito más a este tema, porque a todos los que he entrevistado, todas las personas de éxito dicen lo mismo, es la persistencia y la resiliencia de ir a trabajar todos los días a tu misión, quieras o no quieras. Isaac, en el 2007 entiendo que ya estabas con tu primer emprendimiento de coworking, creo que con un socio o varios socios, y llegó un terremoto. Afectó gravemente 2017. en el 17 y afectó gravemente pues lo que traían. Luego aparte, después de unos años llega la pandemia. Quiero que nos cuentes cómo enfrentaste esos momentos críticos. ¿Qué es lo que como emprendedor, como dueño de negocio, qué estaba pasando psicológicamente? ¿Qué estaba pasando con el negocio? Y luego, ¿cómo entraste otra vez de regreso de lleno y con mucho más fuerza? Voy a irme un paso hacia atrás, justamente para que tu auditorio sepa más o menos cómo brinqué a este negocio. En mi último año de Telefónica, estuve trabajando en un vehículo de inversión del capital semilla que invertía en startups. Entonces, muchas de estas compañías, después de su periodo de aceleración o de incubación, tenían que brincar a su propia oficina. Y yo les preguntaba, le digo, oye, ya necesitamos el espacio. Danos chance para que entre otra empresa más. Y nos decía, es que no me rentan una oficina, me piden cosas que no tenemos como empresa de reciente creación, o sea, como una startup, te piden una garantía inmobiliaria, pues no, oye, una fianza jurídica o simplemente muchos meses de depósito, pues al final el cash is king y no puede la empresa congelar dinero en depósitos de largo plazo ni hacer, o sea, la barrera de entrada impresionante en aquel momento, eso fue en 2015. Entonces hubo la oportunidad de rentar un piso abajo de la oficina donde estábamos y era básicamente un piso abierto. Pusimos ni siquiera mesas, eran puertas, unas sillas muy sencillas, un internet sencillo y hablamos con las empresas y dijimos, oigan, pues, si les interesa rentar aquí, pásenle. Y llegaban y empezó poco a poco el espacio a poblarse y cada vez cuando bajábamos de pronto a asomarnos a ver cómo iba, pues había gente nueva que ni siquiera era del país, había gente de India, de Colombia, también de Argentina. Entonces nos dimos cuenta que estábamos descubriendo algo que todavía no sabíamos qué era, pero había una respuesta. Entonces ese espacio de 250, 300 metros cuadrados se llenó. Eso fue en 2015. Algo de Telefónica y hablo con un muy buen amigo y me dice, oye, está interesante, invítame un día a verlo. Llega a a la oficina, bajamos a verlo y me dice, oye, está llenísimo, hace mucho calor, no hay ni aire acondicionado, se respira un ambiente padre, ¿vas a querer crecerlo? Le digo, sí. Me dice, ¿cuánto dinero crees que ocupes? Y yo dije, pues mira, si aquí me gasté, que ese fue el primer error, ¿no? No tener una estructura de costos bien alineada, sino pensar que todo lo vas a poder hacer siempre igual. Entonces yo dije, pues mira, con tanto dinero lo crecemos. Entonces él me dijo, ¿y cómo piensas hacer? Dije, pues pienso salir a buscar varios socios y armarlo. Y él me dijo, no, hagámoslo primero nosotros y luego crecemos. Entonces éramos tres socios. Vertimos en ese nuevo espacio. Creció, eso fue en 2016, crecimos de 300 metros cuadrados a 1500. Y esos 1500, igualmente a razón de 6 meses, se llenó. Explotó, como me gusta a mí decir que ya no cabía ni un alma. Y eso nos provocó que dijéramos, oye, creo que es momento de abrir uno más grande. En ese momento estaban anunciando la llegada de WeWork a México. Y entonces dijimos, hay que hacer algo parecido a lo que está haciendo WeWork. Viajé a Estados Unidos por otras razones de una empresa con la que estaba participando y conocí los coworkings de San Francisco. Cosas que llegaba hacia abajo era un restaurante con cafetería, siguiente piso había un auditorio, siguiente piso estaba por acá el área de IBM, estaba el área de Microsoft, otro piso área abierta, otro piso terraza. Dijimos, "Oye, esto está padre". Más que realmente ser WeWork mi inspiración, estaba haciendo este tipo de espacios. De hecho, el lugar se llama Galvanize.
súper increíble, centro de San Francisco, y eso me inspiró. Y regresé y yo veía mi edificio en el que estábamos, era un edificio chueco, un edificio viejito, y eso me invitó a que hablara con más amigos y empezaron a entrar más inversiones y armamos el siguiente espacio. Ese tercer espacio era de 4.400 metros, era un edificio completo de 10 pisos. Y le rentamos, en el último piso lo rentamos a Bitso, la empresa más importante de Bitcoins en Latinoamérica. El siguiente piso se lo rentamos a Coca-Cola para un programa de innovación. El siguiente piso lo rentamos a StopHub, una plataforma de boletos. Todo marchaba, como se dice, miel sobre hojuelas. Todo iba como trenecito en rieles. Sí, pues Eh, clientes ya de calibre, de buen calibre. no, muchísimo. O sea, además se empezaba a consolidar más que consolidarse el modelo de negocio, se estaba consolidando la visión, que era trabajar y desarrollar espacios para empresas de tecnología. Entonces, esa visión de decir, entendemos lo que las empresas de tecnología quieren, está empezando como a fraguarse. Y en el mejor momento de la compañía, en el mejor momento en el que estábamos ya apuntando hacia un crecimiento, donde nuestros inversionistas estaban viendo cómo ajustábamos los números, qué se necesitaba para crecer, había muchísima pasión de parte de los socios, o sea, para ellos era como llegar y ver el edificio lleno. Decían, aquí hay algo, y si podemos competir contra los jugadores más chonchos que existen en el mercado. Había un romanticismo alrededor del proyecto que de pronto a la 1 de la tarde del 19 de septiembre de 2017 se esfumó. O sea, es tan traumático el momento en el que yo estaba trabajando, estaba a punto de salir a comer, que ya no me acuerdo tanto realmente de qué hice en el momento en el que empezó a temblar. Solamente me acuerdo que empezaron a reventar cristales, corrías en la puerta de emergencia, hasta la de emergencia se movía muchísimo, ibas bajando por los pisos y se venían rompiendo las paredes, la gente gritando, salíamos del edificio y se estaban cayendo cachos de la fachada en la sala, entonces tenías que salir cubriéndote, escuchabas la caída de edificios a unas cuadras, volteabas a No, ver hacia el resto de las calles y veías que había muchísimo humo de tierra en la ciudad, había gente con sangre, había gente que estaba buscando a sus familiares. Realmente fue muy traumático. Yo creo que la gente que estudia la mente y la psicología saben que cuando hay algo que te trauma, como que lo empiezas a aventar hacia atrás de tu mente, ¿no? Lo guardas. Me acuerdo que tal vez ese día en la tarde salí en la moto a, a darme una vuelta por la ciudad, porque como no había manera de que te fueras a tu casa, nos fuimos en bicicleta y se quedaron los coches guardados. Entonces en ujú. la tarde decidí regresar a ver cómo estaban las oficinas, me fui en moto, estaban helicópteros aterrizando en la esquina de la oficina porque estaban sacando gente. Un edificio a la vuelta se había caído y había aplastado a muchísima gente. A unas enfrente de otro edificio donde estábamos, había un coworking que cuando tembló la gente salió y regresó a la media hora por sus cosas. Y el edificio se cayó cuando la gente ya estaba dentro. Y hubo mucha gente Ah, que murió. Entonces, fue un momento como muy, muy difícil. Ahora cuando lo pensamos hacia atrás, cada vez que es 11 de septiembre, perdón, 19 de septiembre y hacemos el simulacro, en todas las sedes de Flexo lo tomamos como muy en serio el decir, hay que hacerlo bien. Y tenemos los chalecos, y tenemos los radios, y tenemos los altavoces, y tenemos en la calle bien delimitado en donde tenemos que encontrarnos. Tenemos un aprendizaje muy brutal que no nos tomamos a la ligera esto, ¿no? Que además nos quedó de aprendizaje en esto, pues sí que fueron tres cosas. Uno es el modelo de negocio. Nosotros hicimos toda la inversión de adecuaciones y no puedes asegurar la pintura, no puedes asegurar el piso, no puedes asegurar la instalación eléctrica. Entonces, haces muchísima inversión en el espacio y en un momento fugaz se te va. Entonces, se nos quedó muy presente que el modelo que teníamos era frágil. ujú. Segundo, tenemos que apuntar a edificios nuevos. No podemos estar en edificios viejos con un riesgo enorme. Deja tú por el tema de la inversión, sino por la seguridad de la gente, por las vidas que nos tocó ver que se perdieron en muchísimas partes de la Ciudad de México. Y tercero, no pensar que está ya todo resuelto. O sea, el decir, ya llegué y ya acabé, ya estoy aquí, de aquí para adelante. En ese momento tuve la oportunidad de que me etiquetaran o me nominaran y saliera como resultado una de las 30 promesas de la revista Forbes, ¿no? Y al final yo lo veía como, se quedó como promesa. Hay una diferencia entre ser los 30 emprendedores más importantes de Forbes y las 30 promesas. Las 30 promesas es alguien que parece ser que tiene algo, parece ser que puede hacerlo. El mercado se está como acomodando para que estas personas destaquen, pero es una promesa. O sea, no tienes que pensar que ya llegaste y ya acabaste. Entonces me di cuenta que
toda esa nube que se genera alrededor de que tienes un emprendimiento y pensar que eres exitoso se acaba de un momento a otro. Entonces, fue muy difícil. En ese momento lo que hicimos fue un damage control. Hablamos con los clientes, les preguntamos, hola, ¿cómo estás? Bien, estuvo muy feo. Sí, la verdad es que estuvo muy difícil. No vamos a abrir mañana, no tenemos fecha para volver a abrir. Hay que analizar bien el edificio, está muy dañado. Dime tus necesidades de oficina. Dijo, no, mira, yo creo que esta semana la gente va a estar desde casa y si quieres hablamos la siguiente semana. Ok, entonces lo anotamos, él desde su casa. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo Ujú. estás? Bien. ¿Cómo estás de necesidades de oficina? Necesito estar en línea mañana. Tenemos una operación que no puede detenerse. Ok, te pongo en la lista que hay que buscarte un espacio de trabajo. Entonces, la gente que aguantaba desde su casa le pusimos en una lista y la gente que necesitaba oficina en otra y esa lista empezamos a hablarle a la competencia. En ese momento no la conocíamos. Entonces marcamos y le decíamos, hola, Terminal uno, soy Isaac, tuvimos esta situación y buscamos un espacio donde colocar a nuestros clientes. Mando este cliente, necesita espacio para 10, espacio para 20, 15, etcétera. Nos dijeron, sí, tenemos el espacio, échamelo. Nos pusimos de acuerdo en el precio y lo que el cliente nos había pagado a nosotros, se lo pagábamos al otro coworking. Literal, solo para ayudar al cliente, para ayudarlo a que saliera del apuro. Exacto, porque nos dijo, necesito oficinas mañana. Entonces los colocamos en toda la competencia, conocimos a las personas de la competencia, en ese momento dejaron de ser competencia y como lo sigo diciendo al día de hoy, somos colegas y empezaron a hacer una relación. Hablamos con muchísimos coworkings, business centers, todos estábamos en una situación difícil. Fue un momento valioso para el mercado se revalorizó, o sea, si tenías 60% de ocupación, te pusiste al 100. La gente que estaba al 25, al 100. La gente que estaba llena, pues ya estaba viendo opciones para abrir otro espacio. Entonces, fue un buen momento para la industria y un mal momento para nosotros. Entonces, volví a hablar con los Vale. socios, les pregunto, oigan, ¿qué hacemos? Ahora pasando el tiempo, yo debí en ese momento haber cerrado la cortina, pero yo traía en ese momento una idea de decir, mi negocio no son ladrillos, no son edificios, nuestro negocio es la comunidad que construimos, podemos volver a empezar. Y volvimos a empezar, abrimos un edificio nuevo, algo más pequeño, algo más modesto. Tuve la oportunidad a través de un muy buen amigo, Gus Huerta, de sentarme a hablar con Cinépolis y me dijo, tienes 5 minutos para plantearle tu proyecto y tu idea y qué es lo que quieres. Me senté a platicar con ellos, les dije qué es lo que hacía, qué es lo que quería hacer con parte de su equipo y me entendieron. Me dijeron, yo creo que Cinépolis Click le va a caer muy bien estar en un espacio como el tuyo. Y nos mandaron a Cinépolis Click. Otro amigo me consiguió la plática y la reunión con los directores de Scotiabank, con Enrique Zorrilla, que era el director general, y el número 2 a nivel mundial, que era Ignacio Deschamps. Un amigo que se llama Daniel Mosca del Tec de Monterrey, me dijo, oye, Isaac, van para allá los directores, no alcanzo a llegar yo, pero recíbelos y diles por qué tiene que estar el área de innovación de Scotiabank contigo y no en WeWork. Entonces llegaron, se sentaron, me dijeron, queremos trabajar con empresas fintech. Entonces le dije, mira, demos un recorrido al espacio y tocaba la puerta de una empresa y les preguntaba, oigan, ¿le pueden decir aquí a los señores qué hacen? Y la gente no sabía, me dice, pues somos un procesador de pagos. Dije, es una fintech. Seguimos caminando y le tocamos la puerta y le digo, ¿tú qué haces? Me dice, yo me encargo de temas de remes. Dije, es una fintech. Seguimos caminando y le digo, ¿tú qué haces? Me dice, pues estamos haciendo un tema de un fondo para no sé qué cosa. Dije, fintech. Entonces, sin darse cuenta, estábamos conviviendo en un ambiente de muchas empresas fintech. Entonces yo le dije, si tú vas a estar en WeWork, vas a tener enfrente a un equipo de arquitectos, acá alguien que organiza bodas y atrás un despacho de cobranza, un despacho contable. Entonces, tú dime dónde quieres estar. Y se voltearon a ver entre ellos y dijeron, aquí es el lugar. Entonces, nos dieron también la oportunidad y nos rentaron un área de trabajo para que de la mano con el TEC de Monterrey y el banco existiera un área de innovación. Y en ese momento aprendimos a trabajar con bancos. Si ya habíamos tenido la Mm. experiencia de trabajar con Coca-Cola, los temas corporativos, un estándar muy alto, ¿no? Nos tomó tiempo y esfuerzo sacar nuestro contrato. Con Cinépolis igual, apenas trabajar con un gran corporativo y sacar adelante el contrato. Ya teníamos un banco. Entonces yo seguía sumando y sumando experiencia operativa, de experiencia comercial para seguir creciendo, ¿no? Y al parecer todo iba caminando bien. Yo sabía que mi modelo de negocio no era el mejor, tenía que explorar otros modelos de negocio. Entonces empecé pláticas con otros edificios para
experimentar ese modelo de negocio diferente. Estábamos justamente en el momento en el que estábamos empezando a expandir otra vez el negocio del coworking y de pronto, oh sorpresa, nos llega la pandemia. Justamente en un viaje de moto, bajando la Baja California, y nos enteramos de la pandemia. Y decíamos, ¿crees que nos manden a nuestras casas? Así como pasó en la época de la influenza. Y dijimos, pues, mejor 2, 3 semanas y regresas. Y yo No creo que sea, sorpresa. dio sorpresa, ¿no? O sea, cuando vimos que llevábamos 6 meses cerrados, fue momento de empezar a platicar con los dueños de los edificios y empezar a cerrar y a regresar los inmuebles y a terminar contratos y enfrentar demandas. Decir, oye, no quiero que me regreses mi inmueble, o sea, cumple tu contrato. Y yo le decía, "Oye, nadie está obligado al imposible, o sea, me está obligando las autoridades a estar en mi casa y no puedo ir a trabajar y no puedo obligar a la gente que vaya a trabajar y que pague en oficina. Entonces empezamos a enfrentar demandas, empezamos a enfrentar adeudos que teníamos, los socios, cada quien tenía su propio negocio y decían, ¿sabes qué, Isaac? Yo no puedo mantener mi negocio, que es de lo que vivo, de ayudar a esta empresa. Entonces, cuentas con mi apoyo moral, cuentas con lo que necesites, pero no podemos volver a invertir dinero porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, el poquito de dinero que íbamos juntando, íbamos justamente tapando hoyos. Oye, pues hay que empezar a darle salida a la gente. Oye, no puedo seguir prolongando tu tiempo en la compañía, pero sí puedo decirte que hasta tal día vas a trabajar y te voy a pagar lo que la ley dice. Entonces te doy tiempo para que encuentres trabajo y además te voy a indemnizar. Entonces empezamos a liquidar y indemnizar a todas las personas de la nómina, a cerrar nuestros contratos con nuestros proveedores, ser muy transparente, decirle, ya no te puedo seguir pagando, pero esto es lo que te puedo dar. Afortunadamente, todos nuestros trabajadores quedaron en ese sentido, yo creo que satisfechos, había comprensión. La gente que se quedó más cercana a mí hasta el último día me dijo, Isaac, ¿qué sigue, no? Entonces yo lo que les decía es, oigan, esta empresa, hasta aquí ya estamos terminando, ya no tenemos más dinero. Yo voy a ver de mi dinero, de mi patrimonio, vendí mi coche, vendí mi moto, junté mi capital, renté mi departamento, me fui a vivir con mi hermana y con el poquito capital que justamente empecé a juntar, mantuve a 3, 4 personas muy cercanas a mí con una fracción de su sueldo en su casa, aguantando. En cuanto Ujú. vimos que empezaba a existir la oportunidad de volver a regresar al mercado, justamente empecé a hablar con mis hermanos, con mi novia, con mi familia. Dijimos, oigan, voy a buscar otra vez una oportunidad y voy a ver qué persona nos la puede brindar. Voy a cambiar el modelo de negocio. Ahora el modelo de negocio es que el negocio es del dueño del edificio y nosotros vamos a ser una herramienta para comercializar y una herramienta para operar. Vamos a seguir el modelo de los hoteles. Que antes el Entonces, modelo era tú rentabas el espacio y y ya tú armabas tu, acondicionabas. tu espacio, ¿no? Y Síguele. justamente entiendo el modelo de los hoteles, donde dijimos, oye, hay alguien que tiene un terreno frente a la playa y que tiene el capital y tiene el tiempo a largo plazo, porque es patrimonial, de recuperar la inversión de ese edificio. Y por otro Ujú. lado hay una marca que se llama Holiday Inn o se llama Fiesta Americana o que se llama Marriott, que tiene diferentes productos, ya sea vacacional o de negocio, o sea, algún tipo de perfil de hotel que te puede ofrecer esa marca, ese diseño de espacio para que tú hagas el hotel orientado a ese tipo de frente de marca, ¿no? Y por otro lado, Sí, hay una empresa que se encarga de la operación, que se encarga de que la alberca esté limpia, de que las camas estén bien hechas, de que la temperatura del aire acondicionado funcione, se encarga de todos los mantenimientos, se encarga de toda la operación, de la seguridad, de los sistemas, de la infraestructura. Entonces, estas tres empresas conviven, cada una con su respectiva especialidad para hacer un negocio completo. Entonces, yo me di cuenta que los dueños de los edificios tenían uno, la capacidad de construcción. Ellos decían, ¿sabes qué? Lo que tú estás invirtiendo, yo al tener tanto volumen de construcción, yo lo puedo hacer a un costo mucho más bajo y lo puedo hacer mejor que tú. Entonces ya exacto. justamente trasladaba a los dueños de los edificios el tema constructivo. Yo me encargaba de todo el tema de la operación, del negocio y de la comercialización. Entonces, al tener el talento operativo, el talento comercial, el talento administrativo en la parte de la cobranza y también en la parte legal, en la construcción de nuestros contratos hacia los clientes, volví a empezar a armar poco a poco el equipo de trabajo y empezamos a ofrecer este producto y servicio a los dueños de los edificios. Y entonces ahora tenías un dueño de edificio que antes estaba lleno y te veía como si, ¿para qué te voy a hacer negocio contigo si estoy lleno? Entonces, ahora que estás vacío, dice, oye, a ver, ¿tú crees que podamos hacer jalar este modelo de negocio? Y le digo, sí. Dice, ok, voy a apostar en ti y de todo mi edificio te voy a dar nada más un piso.
el piso de hasta abajo, el menos bonito, el que no tiene vista, y si jala, vamos viendo en el camino qué hacemos. Entonces arrancábamos justamente con un pisito y de pronto se llenaba. Lo empezaba él a construir y empezamos a llevar clientes y veía la obra y le vendíamos la visión al cliente. Decían, mira, aquí puede estar tu oficina, y aquí está la vista, y aquí va a estar el café, y aquí están las mesas. Y la gente nos decía, estando en obra, ni siquiera estando construido, ¿sabes qué? Sí confío en ti, sí me gusta la idea, hagámoslo. Y nos firmaba sin tener el espacio hecho. Y Déjame, entonces el, quiero hacer una pausa, Isaac, antes de que se me pase, para recalcar más o menos la línea de tiempo. 2017, terremoto. correcto, Luego, 2020, 2020, pandemia. O sea, ya va una, cierre de negocio. dos, y luego en pandemia cierras, y entiendo que ahí pierdes a tu socio inicial, ¿no? Pierdo todos mis socios, tenía más o menos Pierdes como todos tus socios, 20 socios. te reinventas otra vez, y ahorita ya nos Correcto. estás contando ya de lo que es Flex, de cómo empezó Flex Office. Exactamente. El Perfecto. Flex Offices nace en 2021, en el último cacho de pandemia. Empezamos a platicar con dueños de edificios. Esta marca Flex Offices nace a partir de que mi equipo de trabajo me dicen, yo creo que el nombre de coworking ya no tiene tanta respuesta. Creo que lo que la gente quiere es oficinas flexibles. Y empezamos a revisar las Ujú. búsquedas en internet y encontramos este modelo de negocio donde la gente no quiere espacio abierto, sino quiere oficina privada. Y un día me dice mi novia, ¿con qué nombre estás jugando? Le dije, oficinas flexibles. Y ella me dice, Flexi Offices. Flexi Offices ya existía. Ella me dice, Flexo, ponle Flexo, que es la reducción de Flex Offices. La gente va a conocer comercialmente el nombre de Flex Offices, que es oficinas flexibles, pero cuando llegue le va a llamar Flexo. Flexo Polanco, Flexo Juárez, Flexo Guadalajara, Flexo Santa Fe. Lo que tú quieras es un Flexo. Y entonces la gente Ajá. cuando te busca en internet te encuentra como Flex Offices y cuando llega al espacio dice Flexo, dice, está más sencillo, le va a dar el nombre completo de Flex Offices.mx. El nombre corto es Flexo y la gente se identifica con Flexo. Y cuando te preguntan, oye, ¿dónde hacer la junta? En Flexo de Polanco. La gente, sí, ya sé cuál es. Aunque diga fuera Flex Offices, la gente ya sabe cómo ese nombre Como el reducido. Entonces apodo. también está divertido. Ahí sí la verdad es que el nombre se lo debo 100% a ella. Está muy bueno el nombre. Y bueno, hablando ya, vamos a abrir un poquito el melón de lo que es Flexo, Flex Office. Para los que no lo conocen, entiendo que hoy operan más de 30,000 metros cuadrados de oficinas, que son, me tocó buscarlo en Google, son 4 canchas de fútbol profesional, el espacio. Exacto. Para que se hagan una idea, son 4 canchas de fútbol profesional. Tienes clientes como Coca-Cola, como Scotia, como Bitso, que ya decías, Kavak, de ese calibre. Cuéntame, ¿cómo está Flex Office hoy? ¿Están en expansión en otros países? ¿Y hacia dónde lo estás llevando? Mira, cambia un poco mi visión como emprendedor. Cuando tienes el socios inversionistas, socios que están buscando no un tema patrimonial, sino un tema como de invertir y en X tiempo salir. En ese modelo de negocio, tú traes una obligación de crecimiento acelerada y traes un modelo de negocio donde eventualmente vas a buscar un comprador para que te paguen X veces el valor al que tú entraste, ¿no? O sea, vendes una empresa que vale más. Entonces, en ese modelo de negocio donde tenías que crecer y además te tenías que crecer con inversión, era muy limitado esa oportunidad. Entonces, cuando pierdo a mis socios, yo me quedo con un sabor de boca. Como cuando terminas una relación, no es como que brincas luego a tener otra novia y dices, no, me quiero dar mi tiempo para estar solo, me quiero dar mi tiempo para reencontrarme con amistades, reencontrar actividades que perdí, etcétera. O sea, como que yo me sentía en esa posición donde yo sentía que había defraudado a mis socios y me tomó mucho tiempo entender que la pandemia no ha sido mi culpa y el terremoto no ha sido mi culpa. Y también a muchos de mis socios les tomó tiempo también entender eso, decir, oye, pues no fue culpa de Isaac, Isaac hizo hasta donde pudo. Entonces te puedo decir que un porcentaje de mis socios, ex socios, me siguen hablando, saludando, vamos a la moto, etcétera. Y otro porcentaje sí quedó con el trauma de haber perdido. Tomando eso como aprendizaje, no traigo en este momento un deseo, una aceleración de querer crecer. Hemos crecido porque el mercado nos ha impulsado, hemos crecido porque hemos logrado buen match con los dueños de los edificios, les hemos dado muy buenos resultados. La gente con la que empezamos con un piso acabó dándonos todo el edificio. La gente con la que empezamos con pequeños metrajes ya nos dio todos sus metrajes para trabajar y hemos crecido de la mano con ellos. Crecimos a la ciudad de Guadalajara por dos razones. Uno, porque en la Ciudad de México ya estábamos creciendo y tenemos un modelo muy dominado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México para nosotros es muy fácil abrir otra sede. Es muy fácil el atraer clientes
y meterlos en un espacio. Crecemos muy rápidamente en la Ciudad de México en todos los inmuebles y estamos arriba del 85% prácticamente en todas las sedes. Entonces, yo como emprendedor dije, me quiero poner el reto de operar algo fuera de la Ciudad de México porque si aprendo a operarlo de lejos, voy a tener la capacidad de poder abrir otro en algún otro país en algún momento. Y tengo que hacerlo en una ciudad que me quede medianamente cerca, en coche o en avión, y no todo el tiempo en avión. Entonces, Guadalajara, esa fue esa primera opción. Y la segunda fue porque los porcentajes de ocupación de la ciudad son buenos, porcentajes de ocupación de oficinas. El segundo es, hay pocas oficinas corporativas. La gente en Guadalajara mayormente tiene oficinas en casas. Entonces, edificios corporativos no hay tantos. Es un mercado diferente y por eso me apunté a hacerlo ahí. Ha sido un reto también económico porque es una operación un poco más cara porque está lejos. Es conocer un mercado diferente desde poner el número telefónico de aquella ciudad, porque si la gente ve que estás poniendo el número de teléfono de la Ciudad de México, dice, no, es Chilango, no hay que marcarle y no te marcan. Entonces tienes que poner el teléfono de allá para que digan, ah, es alguien local. Es Entonces local. sí marcan por teléfono. Raro, pero así funciona. Y son cosas que vas aprendiendo en el camino o la gente te lo recomienda. Abrir relaciones comerciales allá también desde cero. A veces coordino la agenda de la semana y quiero ver el martes a fulanito, el miércoles a fulanita, el jueves a tal persona y empiezas a programarte y llegas porque a veces escribes en la Ciudad de México de pronto escribiendo, ya te conocen, te han visto en la Ciudad de México tu marca, en Guadalajara, ¿no? Entonces tienes que ir, sentarte, a veces no tienen agenda y dices, te veo media hora y te invito a un café. Y lo ves en el café y le platicas y ya te ve como a los ojos y dice, este chavo sí trae la idea de lo que estamos haciendo y te empiezan a mandar clientes. Y poco a poco empieza a funcionar. Al final del día es un negocio de personas. Curiosamente, la decisión de la oficina, la mayor parte del tiempo la toma o el director general o el dueño de la empresa o las cabezas de la empresa. O sea, si bien en la parte media de la empresa hacen la búsqueda, la decisión final es con los directores generales. Entonces siempre tenemos la oportunidad de platicar uno a uno con las personas más importantes de la compañía y eso nos ayuda muchísimo a que también de pronto ellos te marquen por teléfono y te pidan apoyo con algo. Yo lo que les digo es, oye, si tú me rentas a mí, tienes la completa libertad de que cualquier problema que tú tengas o necesidad que tengas, levantas el teléfono y me marcas y me pides el apoyo. Si tú vas y rentas con los jugadores internacionales, levantas un ticket y espérate a que alguien te responda. Entonces, Ujú. eso automáticamente la gente lo traduce como en, quiero trabajar con él. El segundo es, tú firmas con el dueño del edificio. Entonces la gente cuando ve que está pasando WeWork por el Chapter 11, que están en proceso de quiebra, que están reduciendo metros, que su contrato dicen, oye, perdona que cambie esta ubicación y te cambie a la otra, la gente la panicas. Yo cuando le digo, tú Sí. estás firmando tu contrato con el dueño del edificio y el dueño del edificio no se va a ir, también las empresas grandes se traduce en una continuidad de negocio. Y eso me ha ayudado muchísimo que también mis clientes se sientan con toda la confianza de que están en un buen lugar. O sea, es que es un negocio B2B, business to business, pero al mismo tiempo lo personalizas. Y eso creo que es clave en todos los negocios. Al final del día hay un cliente por detrás. Aunque estés trabajando con un corporativo grande, pues hay un cliente por Ujú. detrás. Tiempo, tiempo. Si estás encontrando contenido de valor, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún episodio. No olvides de darnos 5 estrellitas y compartirlo con alguien que crees que le pueda servir. Así me ayudas a seguir divulgando esta educación financiera que tanto necesitamos. Gracias por acompañarme. Sigue disfrutando de este episodio. El contenido de Inversor Compuesto es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni el anfitrión ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Algo que acabas de mencionar, pues sí estás trabajando directamente con equipos, con directores, y no es fácil llegar a ese nivel de personas dentro de una corporación grande. Entonces me imagino que hay un poco de resistencia ahí en penetrar ese mercado, pero creo que lo estás haciendo muy bien. Otra cosa que me recalcaste mucho es que te estaba preguntando la expansión. Como si estuvieras fácilmente creciendo muy orgánicamente, entonces no has tenido necesidad, o no sé, corrígeme si estoy equivocado, de levantar más capital o de traer más inversionistas. ¿Te consideras que estás como en una etapa todavía temprana del negocio? Sí, pero es una etapa en la que nos queremos, creo que, quedar. Yo creo que hay un salto muy importante. Hay una persona que se llama Daniel Marcos, tiene una empresa que se llama Scaling Up y escuchando su podcast, porque soy fan de estar todo el tiempo escuchando podcasts y mientras caminas con el perro, estarte nutriendo, estás bañando, vistiendo, haciéndote el desayuno, estar escuchando contenido es bastante padre.
Dice, para un emprendedor crecer de 1 a 20 posiciones es difícil, pero relativamente alcanzable. O sea, es un camino conocido y es un camino en el que todo puede funcionar y si logras rebasar ese valle de la muerte, fine. O sea, es un negocio que lo puedes disfrutar y es un negocio manejable. Y si superas estos 2 años del valle de la muerte, ya traes un negocio estable. Brincar de las 20 personas en la nómina a las 100 personas es completamente tortuoso, difícil, sangras. Entonces, te lo tienes que pensar 2 veces si quieres sacrificar tiempo de tu familia, sacrificar dinero, porque muchas empresas en ese brinco de pasar en el caso de las startups, brincar de una startup a una scale-up y nuestro negocio, que es una empresa más tradicional, brincar de las 20, 25 personas en nómina a las 100 personas de nómina, puede existir el riesgo de morir en el intento y tienes que sacrificar muchísimas cosas. Yo realmente lo que aprendí a partir de esta experiencia donde pasé por la pandemia y donde pasé por el terremoto, me enfermé en salud, perdí amistades, me malpasaba comiendo, hacía nada de ejercicio, la pasaba mal con mi novia. Creo que no es algo que esté dispuesto otra vez a pasar. Creo que prefiero darle buenos frutos a mis inversionistas actuales, que son los dueños de los edificios. Traigo un crecimiento orgánico de una sede por año. Yo creo que si me preguntas cuál es mi visión de este negocio, es que vamos a seguir creciendo de manera muy gradual, muy controlada. Posiblemente si lleguemos a otros países en 3, 4 años, cuando seamos demasiado sólidos para poder soportar un crecimiento en otro país. Sí veo un negocio muy estable, pero no veo la necesidad de arriesgarlo y sacrificarlo por una sed de querer tener un número como anteriormente era, ¿no? Anteriormente era quiero brillar, quiero crecer, quiero destacar y actualmente no. Actualmente mi objetivo es dar un buen servicio a mis clientes, que mis clientes estén contentos, que renueven, que se queden conmigo, que crezcan conmigo y todavía saberme el nombre de todos mis clientes. Hoy sábado justamente me está escribiendo ahorita una clienta que me dice, oye, mi CEO quiere verte el miércoles a la 1:30 de la tarde. Sí, veámonos. O sea, él quiere crecer su compañía. Ya le ayudé 2 veces a crecer. Viene su tercer crecimiento y se acercan conmigo y me dicen, ¿cómo lo podemos hacer, Isaac? Y entonces ya empieza a hacer ese como traje a la medida. Y dije, mira, vamos a meterte esto y te voy a ayudar y te voy a poner una renta escalonada y tú vas a tener esto. Y me dicen, sí, sí, ayúdame y yo me quedo contigo. Entonces, eso lo estaría perdiendo si tuviera la operación en 5 países, si tuviera la operación en muchísimas ciudades. Creo que es un negocio donde todavía mi valor agregado es que puedo acercarme a los clientes y los clientes se pueden acercar a mí y podemos platicar, dialogar. Me encanta de pronto cuando voy a una sede donde trabajo más es desde mi casa. Ahí avanzo todos mis Exceles, Ajá. mis reportes, pero voy a la oficina y no me puedo sentar a trabajar porque vas caminando. Isaac, ¿cómo estás? Bien, déjame contarte algo. Fíjate que mi hermano está llegando a México y está arrancando un negocio. ¿Le puedo rentar una oficina de una persona a mi hermano? Le digo, sí, cruzame un correo con él o un grupo de WhatsApp, me lo cruzan, viene el hermano, me dice, traigo 9,000 pesos de presupuesto mensuales. ¿Para qué me alcanza? Dije, ok, dije, está apretado para ponerte en Reforma, pero a lo mejor te puedo poner en un poco más al sur de la ciudad. Está bien. ¿De cuántos años es el contrato? Le dije, es de 3 meses. Dice, sí, de 3 meses. Arranquemos en 3 meses, todo puede pasar. Dicen gracias y armamos y la gente en ese sentido se siente agradecida, se siente escuchada, soportada. He tenido los escenarios opuestos. Gente que me dice, ¿sabes qué, Isaac? No jalo como pensaba. Todavía me queda un cacho de contrato y no va a poder terminarlo. Estoy replanteando el modelo de negocio, estoy cambiando y no puedo pagar esta renta. ¿Qué podemos hacer? Y dije, no te preocupes, vamos a cambiar tu oficina grandota a 3 lugares de coworking en área abierta, porque tú vas a seguir trabajando. Y dijo, no, yo sí voy a seguir Ujú. viniendo. Dije, ok, modifiquemos el contrato, mantengamos el valor, cambiemos esto, proyectemos el otro y aquí nos ajustamos. Dice, gracias. Imagínate el mensaje que le das a tu equipo, que de pronto les digas, ¿saben qué? Ya corrimos a la mitad de la gente y trabajas de tu casa y ver si te pagan el viernes. Automáticamente la gente se pone a buscar trabajo y la gente genera Exacto. desconfianza en la empresa. En cambio, si ves que únicamente cambiaste de una oficina a un coworking, pero sigues yendo al trabajo, sigues asistiendo, sigues tomando tu café, te sigue llegando tu nómina, tú mantienes la fe en la empresa y la mantienes en tu founder. Entonces, nos consideramos también esos aliados estratégicos para que la empresa florezca
o la empresa se recupere. Que esa cercanía yo creo que no tiene precio. Yo creo que yo te contaba mi experiencia también como cliente, como tratando de ser cliente. Cuando estuve en Medellín 3 meses y yo estaba buscando un espacio de coworking a donde yo poder ir a la oficina todos los días, porque yo sí soy mucho de rutina. Y yo desde acá intentaba llamar y llamaba a WeWork y llamaba al otro y oye, nadie me contestaba y metía un ticket, un email y nadie me contestaba. Yo decía, es que yo quiero esto, quiero poder hacer podcast, quiero poder clavarme en una llamada con Zoom, entonces necesito que me confirmes qué tipo de internet tienes, qué tipo de velocidad descargas ahí, y nadie me pudo confirmar y llegué ahí en un relajo. Entonces yo creo que esa cercanía que ofreces tú, eso es clave, eso realmente no tiene precio. ¿Cómo funciona yo como dueño del edificio asociarme con ustedes para montar un flexo? ¿Qué inversión inicial se requiere? ¿Y qué retorno sobre mi capital puedo más o menos esperar? Realmente nuestro perfil de dueño de edificio, uno es alguien que conoce también el modelo hotelero. Entonces, tiene la fortuna de que algunos de mis socios actuales están metidos directo e indirectamente con hoteles y entonces entienden el modelo de participación, ¿no? Yo trato de armar un traje a la medida hacia el perfil del dueño del edificio. O sea, tengo socios que son comunidad judía. Entonces, ellos necesitan ver el valor por metro cuadrado dolarizado. Entonces, así lo muestras. Tengo socios que son inmobiliaria. Entonces necesitan ver el resultado por trimestre de lo que deja el negocio. Entonces se arma así. Tengo también socios fibras. Entonces donde ellos simplemente es, oye Isaac, yo no te voy a estar molestando, simplemente necesito que me llegue cierto nivel de ingresos a partir de cierto año, asegurado que esté entrando así, 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 así. Entonces, si entiendes tu perfil de socio, tratas de armar un proyecto donde al final el resultado es más o menos el mismo, pero presentado de diferentes maneras y también compartido el riesgo de manera diferente. Tengo casos donde tengo modelos de revenue share o modelos de income share o simplemente resultado de porcentajes de participación, etcétera. Entonces, más o menos en el mismo proceso de armado de modelo, llegamos al mismo número. Más o menos venimos quedando entre 20 y 22% del negocio. Nosotros participamos en un porcentaje de la inversión del armado del espacio y eso nos permite también participar un poco más, un poco menos del resultado final del negocio. Un dueño de edificio que nos busca a nosotros necesita, uno, tener un metraje mayor a 1,500 metros cuadrados y no mayor a 5,000, 6,000 metros cuadrados. Yo me manejo entre los 1,500 y los 6,000. ¿Por qué no menos de 1,500? Porque nos quedamos con un porcentaje chiquito del negocio. O sea, ese 20-22% es cuando el negocio ya floreció y cuando ya está caminando a a un buen nivel. Cuando él está entregando el dueño del edificio sus niveles de ingresos esperados, nosotros también estamos recibiendo ese nivel de ingreso esperado. En el camino vamos compartiendo ese riesgo y compartiendo lo poquito que va entrando. Entonces, tenemos entre 1,500 y 5,000, 6,000 metros cuadrados. Plantas de más de 500 metros cuadrados, porque si te ofrecen plantas de 300, 250, pierdes muchísimo aprovechamiento del piso, porque tienes que meter cafetería, tienes que meter pasillos, salas de juntas, cabinas de llamadas. Entonces, entre más grande la planta sea, mayor aprovechamiento hay. Tercero, ya existe un estándar de acondicionamiento de un flex offices. Un flex offices anda rondando entre los 650 y los $850 por metro cuadrado de inversión. Depende mucho del edificio. Hay edificios que nos han entregado ya directamente equipos de aire acondicionado y lo único que hay que hacer es ramaleos. Entonces ahí la inversión baja. Edificios donde el piso ya está hecho. Entonces la inversión baja. Edificios donde es obra gris y entonces tienes que hacer una mayor inversión para meter un piso, nivelarlo o colar el piso. Paredes. Entonces, ese nivel de inversión va variando en función de cómo está el edificio. Ahora, el retorno de inversión, yo lo que particularmente le digo siempre a mi socio es, tu objetivo es que el negocio te pague una renta de mercado buena, inclusive superior a la del mercado, porque he tenido socios que dicen, oye, me vendieron estos pisos en este edificio, Isaac, con la promesa de rentar a 23, $24 y no he rentado nada. Y ya me enteré que el vecino ya rentó a $18. Entonces, si proyecto mi recuperación con ese nivel de renta que está sucediendo en el mercado, pues se va a alargar mi periodo de recuperación y rentabilidad. ¿Qué podemos hacer? Entonces, armamos un flexo y el flexo empieza a poblarse, empieza a llenarse y le empieza a pagar al dueño del edificio esos $24 que él esperaba. Ese es su primer objetivo, que le pague una rentabilidad a su tierra, a su patrimonio que él tiene esperado. Y el segundo ya es el resultado de lo que el negocio está dejando. Entonces él ya tiene dos cachuchas, tiene la cachucha
de landlord, donde está recibiendo su renta sonante y constante, y tiene su cachucha de socio flexo, donde empieza ya a recibir el remanente del resultado del negocio. ¿La renta la paga Flexo al dueño del edificio desde el día uno o te refieres a cuando ya empiezan a entrar los clientes? Cuando empiezan a entrar ya los clientes y alcanzan cierto nivel de ingreso, él ya empieza a alcanzar el nivel de ingresos equivalente a su renta. A lo Ya, que me ok. refiero es, lo que siempre le digo a un dueño de edificio es, tú te vas a comprar un flex offices y tú te lo compras y es tu flex offices. Yo simplemente soy el que lo opera y lo comercializa. Entonces, lo que él hace es que el dinero que le entra a una bolsa lo pasa a la otra. Le entra a una bolsa y lo pasa a la otra. Y a nosotros nos reparte un porcentaje de ese resultado. Si el edificio no cobra, yo no cobro. Y eso es algo que al dueño lo hace sentirse 100% alineado. Decir, Isaac no va a estar cobrando todo el tiempo, yo nada más pague y pague y pague. No, es decir, oye, yo voy a ganar si tú ganas. Y ese es realmente el ganar, ganar en el modelo de Flex Offices, porque hay otros modelos donde le dicen al dueño del edificio, oye, te estás comprando X marca y tienes que empezarle a meter dinero, meter de X tiempo y eventualmente te va a empezar a dar. Y entonces el dueño dice, ok, lo siento un poquito injusto, ¿no? Porque yo veo que tú sí te está entrando, ya está lleno, pero me firmé contigo a tanto tiempo y hasta X años voy a empezar a ver, no me siento cómodo. Entonces, con nosotros va como 100% acompañado. Además, tenemos una estructura de rendición de cuentas donde todos los meses nos sentamos con el dueño del edificio o los dueños del edificio a ver el comportamiento del negocio. Y me dicen, a ver, ¿qué clientes traes? A tal. Y este llegó así, 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 y está viendo nuestro sistema. O sea, él está viendo nuestro sistema donde llegaron todos los clientes. Me dice, ¿cómo vamos en la cobranza? Así, 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 así. Me dice, ok, me gusta. Entonces, es transparente, es solidario con el dueño del edificio. Cuando una sede va floja, pues juntos nos dicen, Isaac, ¿qué hacemos para acelerar la comercialización? Entonces me dice, ¿tú qué estás haciendo, Isaac? Le dije, oye, yo estoy invirtiendo en pauta, estoy invirtiendo en gallardetes, estoy invirtiendo en el anuncio, ya mandé más vendedores, ya traje a desayunar a los brokers, ya invité a la revista, no sé qué, a que conozca el espacio, ya di la entrevista. Me dice, ok, yo creo que yo puedo poner un anuncio en el edificio, déjame, yo lo pongo, ya lo pone. Oye, ¿sabes qué? Déjame yo escribirle a tal broker que se acerque contigo. Entonces traes una dinámica de equipo. Claro, ¿qué es eso que dices tú? Que los intereses están alineados, ¿no? Mientras tú ganes más, yo gano más. Entonces el objetivo siempre va a ser ganar. Y lo ven como su negocio. Entonces de pronto ven el resultado y saben que, ¿sabes qué, Isaac? Me encantó este primer piso que hicimos, nos está yendo bien, hagamos un segundo piso. Y nos vuelve a ir bien, dice, me está gustando. Al final ni siquiera tengo contratos de 2, 3 meses, tengo contratos de 1 año, 2 años, 5 años, y me siento con la suficiente seguridad de abrir otro nivel o de darte otro edificio. Entonces he tenido esa oportunidad de darle buenos resultados a todos mis socios. Yo le llamo socio inmobiliario y me han estado abriendo la llave y entonces ya me empiezan a recomendar con más dueños de edificios. Y los Ajá. dueños se acercan y me dicen, ¿sabes qué, Isaac? Tengo un edificio en tal colonia, en tal zona, y ya voy y lo veo y le digo, oye, te soy sincero, mi negocio no va a funcionar aquí porque la planta está chiquita, oye, mi negocio no va a funcionar porque no tiene la visibilidad correcta, oye, mi negocio no va a funcionar por esto, el otro, y trato de ser transparente, y cuando no se puede, no se puede. Y entonces también se sienten ellos agradecidos de que fui honesto con ellos y no los invité a un negocio donde los dos vamos a perder dinero. O sea, yo realmente lo que quiero es que nos vaya bien a los dos. Otra cosa, porque yo ahorita me puse en los zapatos de tu cliente, del dueño del edificio, ¿no? Otra cosa que yo veo mucho en esto de real estate ya comercial, de edificios de ese estilo, es que creo, y ahorita me vas a platicar más tú, yo tengo un espacio vacío en mi edificio, ¿no? Y ya se cuenta, el modelo tradicional es, yo intento rentar ese espacio de jalón, o sea, tú llévate el espacio y hacemos un contrato de 1 año o de 3 o de 5, el contrato puede involucrar, los términos en español no me lo sé bien, pero a veces involucran pues hacer algo de renovaciones, a veces no, a veces todos los hace el cliente, a veces el dueño del edificio, pero aquí la clave es que para encontrar ese cliente que te va a rentar todo el espacio, puede pasar 1 año, pueden pasar 2 en lo que aseguro ese cliente. Entonces con Flexo, yo me hago un Flexo, contacto, te digo, vamos a armar un Flexo aquí en mi piso hacemos las renovaciones que igual depende del estado actual del piso, ¿no? Igual y sale en 1 mes, 2, 3, 4, 5 meses y ya lo empiezo a llenar, ya empiezo a traer algo de ingresos a ese espacio que antes estaba vacío o que se pudo haber tardado años en rentarse. Todo obedece a una situación de mercado. Hay mercados, afortunadamente, que ya se recuperaron. Entonces ya el dueño ya está en una mejor posición de esperar o sea, a lo mejor de su 100% de metrajes, tiene un porcentaje de ocupación del 85-90%. Entonces ese 10% que le queda, se puede esperar el año que llegue el cliente y no tener que invertir nada.
funciona. Pero si están en un porcentaje muy bajo de su metraje o de su disponibilidad y dice, no me puedo esperar años a crecer al 25 o al 30%, necesito acelerar mi ocupación. Entonces, tomando como ejemplo lo que tú dices, oye, tengo un piso, riesgo es, supongamos que tienes un piso de 1,000 metros, estás esperando que llegue el cliente que te rente los 1,000 o los dos clientes que te renten los 500. Entonces, si eso lo llevas a un análisis estadístico de probabilidad, pues bueno, vas a tener que combinar cuántos pisos vecinos están disponibles y esa es parte de tu probabilidad. Luego, ¿cuántos edificios a la redonda están disponibles? Y tu probabilidad sigue cada vez bajando, ¿no? Dices, oye, estoy compitiendo contra un mercado sumamente competido. Yo lo que le digo a mi socio es, pulvericemos el riesgo. Vamos a dividir esos 1,000 metros cuadrados en partes diferentes. Vamos a hacer un porcentaje de oficinas de uno, otro porcentaje de oficina de dos, oficinas de cuatro, oficinas de seis, oficinas de ocho, de 10, de 12, de 25 y de 50. Entonces ya tienes una caja que tiene 50 agujeros de diferentes tamaños. Ya no estás esperando que te caiga la canica que llene la caja, estás esperando canicas que pueden caber en cualquier caja. Entonces, te marcan por teléfono y dice, oye, Isaac, oficina de uno, aquí. Oye, Isaac, oficina de 25, aquí. Oficina de 10, aquí. Amplías tu abanico de posibilidades de rentar espacios. Y entonces ya no estás, y se viene la otra, tú estás feliz sentado en un contrato de 1,000 metros cuadrados de un solo cliente y sabes que lo hiciste a corto plazo, lo hiciste tal vez a 3 años y le invertiste dinero y estás con él, ojalá no se vaya, que no se vaya. Oye, cliente, ¿te vas a ir? No sé, es que fíjate que me están dando mejor precio en otro lado. Dices, puta, ¿quieres que me baje de precio? Pues si quieres que me quede, sí, bajas. No, así no tiene que ser. O sea, realmente lo que acá funciona es que, oye, tienes un porcentaje repartido en diferentes clientes de diferentes tamaños, pues bueno, se te va el grande ocupa el 25% de tu metraje, tú te quedas con el setenta y cinco Ujú. por ciento lleno. Oye, si te fue el de dos, oye, pues, se te bajó nada más un 2%. Entonces, en la manera en la que tú tengas repartido el riesgo, vas a tener un negocio mucho más estable que tener todas tus canicas en una sola bolsa. Es mejor tener repartidas una canica en diferentes bolsitas y tener el riesgo controlado. Total, y abres un mercado ahí que pues antes no existía para ese cliente, ¿no? Les estás dando accesibilidad a ese otro mercado que no, pues que no hubieran tenido acceso, ¿no? Si no fuera por la plataforma de Flexo. Correcto. Isaac, bueno, regresando un poquito o no regresando, sino ya metiéndonos más un poquito al tema de inversiones. Estuviste involucrado con Guaira, que fue la aceleradora de startups de Telefónica, la rama de Venture Capital, y eras parte del equipo que seleccionaba y apoyaba estos startups. Desde tu opinión, desde tu punto de vista, ¿qué señales tempranas te decían que una startup tenía alto potencial? El equipo. Te puedo decir sinceramente que, y no solamente lo veo yo, tengo la fortuna de trabajar de la mano con otro fondo de inversión aceleradora que se llama 500 Startups. Y lo que más evalúan los expertos, o sea, la gente que ya tiene más de 10 15 años en esto, evalúas a la persona. La persona tiene que tener estas capacidades de resiliencia, de capacidades técnicas, estos soft skills también de poder atraer más gente, contratar equipo, ser buenos creciendo un negocio, enfrentando adversidades, haciendo mucho con poco. Entonces, cuando detectas este tipo de personas, dices, bueno, este güey la va a romper, ya sea rentando oficinas o desarrollando software o vendiendo gelatinas, le va a dar la vuelta al problema. Porque el otro que puedes tener es decir, oye, esta es una super idea, en verdad es muy buen producto y lo van a resolver súper bien. Y te das cuenta que de pronto el emprendedor o emprendedora a la primer vuelta de cambio se desmorona y se trauma. A mí me tocó ver emprendedores que me decían, yo me quiero salir. Le digo, ¿por qué? Me dicen, no puedo con la presión, no puedo con la presión de haber contratado gente y que dependen los ingresos de la familia de que yo haga bien mi trabajo, porque si el día de mañana ya no hay, esa familia se viene abajo. O sea, también gente que decía, es que me siento mucha presión porque nos dieron inversión y no creo que esto despegue, o recibimos inversión y la empresa está muy mal parada, se va a perder. Y gente que inclusive se enfermaba de los nervios y colapsaban. Me tocó ver El justamente una estrés. empresa, incluso una empresa en la que le metieron una lanita, que el sitio desapareció y cuando regresó dijo, es que estaba hospitalizado porque me dio un ataque de estrés y me sentía mal del corazón y ya me recomendó el doctor que no puedo estar bajo estrés de este tipo.
Y entonces, pues ahí te das cuenta que esa inversión pues no estuvo bien invertida. Entonces, Oye, es que el emprender no es para todos, ¿no? O sea, necesitas cierto tipo de personalidad, cierto tipo de persona. Pero ¿cómo le haces tú si dices, invirtiendo en el equipo o en la persona, pero alguien que no tiene un track record, por ejemplo, ¿cómo analizas tú a esa persona? pues mira, lo que hacen básicamente mucha gente pues son entrevistas. O sea, debe tener por ahí alguna historia de una situación que te pueda transmitir si es la persona adecuada o no. O sea, yo, por ejemplo, cuando me toca tratar con gente de mi escuela, automáticamente sé que le pararon una chinga en la escuela y dije, este güey sabe aguantar. O sea, aguantar, aguantar, aguantar es lo que él sabe hacer y trabajar, ¿no? Cuando te encuentras de pronto que alguien que ya tuvo un fracaso en algún proyecto, también sabes que ya trae sus esquirlas de guerra. Cuando encuentras a alguien que no tiene historial y todo, pues bueno, o sea, a lo mejor evalúas otro tipo de cosas como ya ves el producto, evalúas el mercado, ves si tiene socios que puedan soportarlo a él. Muchas cosas de las que ves que al final es como un banco de tres patas. Le llaman en el ecosistema las tres Hs, que sea hacker, hustler y hipster. El hacker es básicamente la persona que desarrolla, al final tomo siempre el ejemplo del restaurante, es el cuate que sabe cocinar, hace la receta, la masa, etcétera, y hace un platillo delicioso, pero no sabe venderlo. Por ahí tienes también al hustler, que es el cuate que de pronto va a la mesa y te pregunta, hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te toca aquí el hombro, bienvenido, o sea, te hace sentir bien. Dice, ¿cómo ves? ¿Cómo andas hoy para una pasta, para una carne, un pollo? Fíjate que nos llegó un pescado que se te va a hacer agua a la boca. Viene con su costra y sus verduritas y te empieza a platicar y tú empiezas a hacer saliva. Esa persona que tiene la labia para vender es el hustler. Y la tercera persona es el hipster, la persona que desarrolla una experiencia alrededor del negocio. Cuando llegas y el clásico que dices, esa es una mesa compartida, dices, ¿cómo? Yo venía a comer con mi novia nada más, una mesa de uno, no, esta es una mesa compartida, dices, pues bueno, oye, fíjate que además ni siquiera hay piso, hay arena. Dices, ¿cómo? Pues, oye, fíjate que además aquí está permitida la entrada de perros. Dices, va a haber perros en el restaurante. Entonces, cambia las experiencias de la gente. No va y te sirve en un vaso tradicional, sino te es una persona que piensa de una manera distinta y no es el hustler y no es el hacker. Entonces, la combinación de esas tres personas, esos tres talentos, es lo que te puede asegurar el éxito de la compañía. Entonces, es lo mismo una empresa de tecnología. Dices, ¿tienes alguien que programa? No. Todo lo pagamos. Dices, no, o sea, esa empresa se va a ir todo el dinero en estar desarrollando producto. Tienes que desarrollar un costo bajo. Entonces, tienes que Ujú. tener a un desarrollador dentro del equipo fundador. Oye, ¿tienes alguien que hable de números, de finanzas? No, pues yo lo veo todo. Tampoco, o sea, tache. Tienes que tener alguien que tenga la capacidad de desarrollar esos Exceles, que vayan el día de mañana con los inversionistas sofisticados y vean el número fino en qué se ve el dinero y cómo lo va a hacer crecer. Y además tienes el cuate que lo sabe vender, el de la idea, el del proyecto. Entonces, si tú ves que hay un equilibrio en la compañía de esos tres Hs, si se te cae un socio, los otros dos van a soportarlo. Entonces, ese es el principal hito a resolver para cualquier tipo de inversión. Ya el mercado y todo es secundario. ¿Te has topado, hablando de las tres Hs, porque me los imagino como tres personas diferentes, pero te has topado con alguien que dices, oye, ¿sabes qué? Este güey es dos Hs o este güey tiene las tres Hs dentro de una misma persona o no lo has visto eso? Sí, pero son unicornios, o sea, y unicornios en el sentido de que es muy poca gente y además es mucho riesgo. Es el mismo caso de las canicas. O sea, quieres poner todas tus canicas en una sola bolsa o estás dispuesto a repartir las canicas en tres cajas, en tres bolsas. Y entonces es una probabilidad mayor la del éxito tener repartidas las canicas en tres, cuatro bolsas que tenerla en una sola. Lo que nos ha dicho la historia es que los éxitos se han construido en las empresas que está repartido la responsabilidad y el talento en diferentes personas. Esas personas que es una única persona que hace todo, el día de mañana, pues no sé, o sea, pasa algo, se enamora, se saca la lotería, se va, pues, ya se perdió eso. En cambio, cuando hay repartido en diferentes cajitas, tu probabilidad de que funcione es mucho mejor. Y sí, pues, ya actualmente existen hasta más Hs, ¿no? La H del que habla, habla de inteligencia artificial, la H del que es diseñador de servicios, la H que ya no solamente programa una parte, sino ahora también está en la parte de experiencia de producto. Cada vez se va poniendo más complejo y yo creo que la manera en la que una empresa tenga bien repartidos esos roles es una mayor probabilidad de éxito. La diversificación y también es un concepto que aplicamos a la inversión, ¿no? No pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? Bueno, y hablando todavía de los startups,
¿Qué es el error más común que ves ya sea en un founder o en un equipo de founders en una startup que está empezando? De lo que he visto de las empresas en las que estuve bastante cerca o las que de pronto tengo oportunidad, ya actualmente ya no tengo tanto acercamiento a empresas en etapa temprana o los veo en etapa de idea cuando van a mis espacios porque tenemos, digo, hackatones, tenemos algo que se llama Pizza Pitch, donde va gente con la idea a pitcharlo a fondos de inversión y suceden en los flexos. Estás escuchando y estás dando cuenta de que hay cosas súper padres e interesantes, ¿no? Pero yo ya no estoy en el proceso de aceleración de las compañías. Pero lo que sí me tocó ver en su momento cuando estuve cerca de la aceleración creo que la principal falla es no saber qué hacer con el dinero. O sea, no tienen un modelo de negocio claro de decir el dinero va para esto y va a resultar en esto. Entonces, a veces la empresa recibe el capital y lo primero que hace es como matar deudas personales. Entonces, dicen, no, pues que le debíamos a tal socio tal, güey, pues, ahí la cagaste, ¿no? Segundo es, recibes la inversión y entonces empiezas a pagar sueldos que ya no corresponden al momento de la empresa, se pierde valor ahí. Tiras el producto, o sea, el producto lo quieres volver a hacer. Y entonces te vuelve a ir otra vez tiempo y dinero en volver a fabricar algo desde cero. Por eso es que a veces es mejor tener esta mente, inclusive las empresas que levantan millones de dólares, tratan de mantener ese espíritu startup donde dicen, oye, hay que cuidarlo como si fuera el último peso, ¿no? Y sacar el mayor provecho. El segundo error es no tener claras las expectativas de cada uno de los socios. Yo creo que el tener este acuerdo de socios, que en inglés le llaman el vesting, o sea, de tener un Ajá. vesting acordado de qué porcentaje es lo que le corresponde a cada quien y cuáles son los objetivos para poder dejarle en la panza de la empresa un porcentaje para que si se van alcanzando, lo va recibiendo y no repartirte oye, ¿sabes qué? Pues arrancamos mañana y 50-50, tú 50 yo. Y a la mera hora yo estoy enfocado en otra cosa y tú estás haciendo todo, ¿no? Y tú dices, oye, pues me toca a mí el 50 y el 50 y el quien lo está operando soy yo. Entonces, no tener alineada estas expectativas de responsabilidades, de resultado, participación de la empresa es también lo que la gente truena todo el tiempo. Hace poco me tocó ver un muy buen amigo con un gran proyecto, con un ímpetu, con el capital, todo, que de pronto pusieron en pausa su proyecto porque lo que me dijo es, se desalinearon los intereses creativos. Dije, ¿cómo? Me dijo, sí, o sea, la parte creativa ya veíamos cosas distintas. Y ni siquiera es tema de dinero, es cada quien apunta a una parte creativa diferente. Entonces dije, qué padre, o sea, ni siquiera es un tema de que si va a ser dinero la empresa, no es simplemente estamos creativamente alineados de manera distinta. Y eso imagínate que no lo descubres el día uno, lo aprendes a conocer después, es como cuando sales con alguien. O sea, al final tus socios es como un matrimonio, los acabas conociendo cuando viajas, los acabas conociendo en los momentos difíciles, los acabas conociendo en los momentos cuando estás enfermo, en los momentos donde no tienes dinero. Entonces, cuando estás en la etapa de enamoramiento, todo es increíble, mano sudada, todos lados juntos, hombres, etcétera, pero pon algo que cambie el status quo de la relación, es cuando realmente brilla si esa persona sabe ser buen socio, buena socia contigo, porque es cuando dicen, a ver, te baja los pies, te pone los pies sobre la tierra y te dice, acuérdate que éramos esto y buscábamos esto. A mí me tocó con un socio que cuando llegamos a los primeros espacios, había unas escaleras para entrar y él me decía, ¿por qué no hay una escalera eléctrica, una rampa o un elevador para sillas Ajá. de ruedas? Le dije, porque eso es muy caro y no podemos tenerlo ahorita. Me dice, nosotros somos chafas, somos una empresa malísima. Yo le decía, yo estoy alineado contigo, yo creo que eso debe existir, pero va a haber en algún momento, no en la etapa del MVP. Y entonces ahí te das cuenta que hay una diferencia abismal en la visión de la compañía, en la parte numérica, no nos entendíamos y hoy tú puedes decir que hoy día todos los espacios de Flexo, todos tienen rampas, todos tienen escaleras para discapacitados, todo está rampeado. Alguien en silla de ruedas puede ir a cualquier Flexo, entrar en cualquier parte y yo sabía que era un tema de tiempo, pero él lo quería ya, al costo que fuera, y así no funcionan las cosas. Entonces, cuando se desalinean los intereses de los socios, se perdió la compañía. Entonces, yo te puedo decir que si tú quieres invertir en una compañía, tienes también que preguntarte si ya están alineados los intereses, si ya están platicados y resueltos, porque si no están resueltos, antes de que le metas un peso, ya se sepa qué va a pasar con ese dinero y si no se logra, qué va a suceder con los socios. Muy buen dato, Isaac. Bueno, y hablando de inversiones, tú en lo personal, ¿en qué inviertes hoy tu dinero o tu tiempo o tu energía? Trato de seguir mi propio consejo que le daba a mis socios cuando tenía socios de mi negocio anterior. Cuando quieran invertir en mí o en la empresa, les decía, oye, antes de invertir en este capital de riesgo, tienes que tener 5 cosas antes. Me dicen, ¿cuáles son? Y dije, uno, si estás rentando y quieres invertir en una empresa de reciente creación,
no te lo va a permitir. Primero, ten un bien inmueble. Y ten un bien inmueble que además te genere un rendimiento. Puede ser la misma plusvalía o lo tienes en renta o algo. Pero si no tienes un bien inmueble y quieres venir a meter dinero a Venture Capital, no. Bien inmueble y un bien inmueble que además te genere un rendimiento. El segundo es, tienes que tener experiencia en invertir a largo plazo. Entonces debes tener un plan para el retiro, los famosos PPRs. Y a veces te lo ponen a fuerzas en tu trabajo en un corporativo, te empujan a un PPR para que aprendas a ahorrar y tener largo plazo. Ahí lo que me interesa es que el socio ya sabe que está metiendo un dinero que no va a ver hasta que tenga 65 años. Entonces ya por lo Ujú. menos no tienes alguien que te va a estar molestando los 3 meses. Oye, réstame mi dinero porque me salió No, es alguien que va a invertir o que en este caso tú vas a invertir tu patrimonio y vas a esperar la vida a que te dé el resultado. Entonces ahí estás hablando del factor tiempo, ¿sabes? Entonces ya traes un tema de bien inmueble, ya traes un tema de factor tiempo, decir, oye, invierte en un PPR, un plan para el retiro, para que aprendas a esperar el resultado. El tercero es aprende del riesgo. Entonces, el tercero es, aquí en México hay un programa, algo que se llama CETES, que es invertir básicamente en bonos del gobierno. Y entonces, sí existe un pequeño riesgo que es que el país se vaya a la goma, pero por lo menos te entrega un pequeño rendimiento. Entonces ahí aprendes también a manejar riesgos. Entonces mi tercer consejo siempre es, empieza a meter dinero en vehículos de inversión sofisticados, que sí puede tener su pequeño riesgo, decir, bueno, me rezaron por lo menos mi capital o perdí un poco mi capital. Pero ahí estás ya aprendiendo a mover dinero. Entonces mi tercer consejo es, mete dinero en este tipo de instrumentos financieros. El cuarto es presta dinero. Y no prestes dinero, le presté a mi cuñado. Y como ya no ando con mi mujer, ya no me pagó. Oye, ¿sabes qué? Alfonso me dijo que trae una oportunidad, necesita X cantidad de dinero, firmas un contrato con Alfonso, se firma un pagaré, tienes un mecanismo de recuperación, etcétera. Prestas a una mayor tasa, pero también existe el riesgo que no te paguen. Entonces ya empiezas a tener esta aversión al riesgo, al tiempo, a profesionalizar tus inversiones. Entonces también yo justamente a veces existe la oportunidad de prestar dinero y pues digo, sí, sí te presto. Es que quiero, ni me digas para qué lo quieres. O sea, te conozco, sé que tienes un trabajo, sé que estás haciendo esto, simplemente hagamos un contratito, dame una garantía de algo y te presto el dinero. Y entonces ya regresa el dinero con un pequeño retorno, ¿no? El quinto ya es justamente el capital de riesgo, donde ya estás invirtiendo en compañías. Pero siempre lo que digo es, si no estás acostumbrado a ver riesgo, a ver tiempos, ¿qué haces invirtiendo en capital de riesgo? Porque entonces vas a generar lo que le pasó a mis socios, traumas, donde dicen, no, la empresa se perdió y te odio, Isaac, porque se perdió mi dinero. Y dices, oye, era una empresa de reciente creación, era capital de riesgo, es venture capital. Así es, o sea, el porcentaje de que las empresas mueran es enorme. Si no, mejor ve y compra acciones de Apple, ¿no? O Ujú. sea, entonces mis consejos para tener inversiones es ve caminando por estos escalones para que entonces puedas ya empezar a hacer inversiones en Venture Capital. Y al final en Venture Capital, pues como tú bien sabes, la tesis de inversiones no le metes a una sola empresa, tienes que meterla a muchas. Ahí mi consejo es no se las metas directamente tú. Búscate un fondo de inversión de Venture Capital, como puede ser 500, y pones tu capital ahí, compras un ticket, tienes tus llamados de capital cada cierto tiempo y vas metiendo ese dinero y tú ya tienes un fondo de inversión experto en buscar talento, talento no solamente en una geografía que es la gente que tú conoces, sino una geografía de toda Latinoamérica, de estar buscando oportunidades, de evaluarlas, medirlas, darle seguimiento. En lugar de tener tu capital en una, dos, tres o hasta 10 empresas máximo, tienes visibilidad a 80 empresas. Entonces, la oportunidad de que una de esas 80 le pegue es mucho mayor a que tú la encuentres. Las oportunidades de inversión en startups, yo las recomendaría que fueran a través de fondos de inversión enfocado a startups. Y también, pues, el ser inversionista de un fondo te ayuda mucho también como inversor a aprender, porque estás leyendo los reportes, te están compartiendo en dónde están buscando, qué sectores, tecnologías emergentes, qué es lo que, o sea, te empapas un poquito más fácil de ese mundo, ¿no? Que a veces es muy difícil entrar, que de hecho yo como con este proyecto del podcast, pues estoy tratando de entrevistar a muchos empresarios como tú que están en este mundo startup o que han tenido esta experiencia porque me quiero empapar un poco más porque en realidad es difícil entrar a los startups, es difícil entender esa inversión cuando vienes desde afuera como inversionista, tengas capital o no, es difícil entrar desde mi experiencia personal, porque si tú te pones a poner en bolsa, es muy fácil encontrar información sobre bolsa, de cómo invertir, todo es público, las compañías todas
son públicas, pero tú te quieres ir a buscar personalmente invertir en startups uno por uno, es un camino muy largo, arduoso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Isaac. Yo cuando empiece ya a invertir en startups, yo me iría también con un fondo, yo creo. Justamente porque inclusive hasta el tamaño del ticket puede ser equiparable. Y el ticket ahí, para los que no saben qué es un ticket, es la inversión. Es básicamente, El yo, monto de yo compro inversión. yo compro un ticket de, no sé, $1,000, $10,000, el monto que le vas a poner. Entonces tú nos recomiendas diversificar y no entrar de lleno nada más a los startups, sino tener un portafolio bien variado de diferentes tipos de inversión para, como dices tú, subir esos escalones, irte empapando de los diferentes tipos de inversión, diferentes tipos de riesgo, para algún día ya sentirte confortable invirtiendo en esto que es el venture capital, ¿no? Correcto. O sea, yo creo que el quinto escalón de esta escalera es el Venture Capital. Antes hay muchísimos escalones que tienes que explorar y que tienes que hacer, porque hay muchos que no dependen de ti. Entonces, un bien inmueble, evidentemente, puede estar trabajando para ti, luego te sales y compras otro. En el tema igualmente de los CETES, es capital que si tienes alguna emergencia familiar, puedes recuperarlo y ocuparlo. Es muy difícil en las startups recuperar tu capital en el corto plazo para volverla a meter en otra parte. Mi recomendación es eso, o sea, tener de manera muy sencilla este portafolio de inversiones en tiempos y en riesgos muy diversificado para que vayas planeando tu futuro. Y ese fondo, pues también, aparte de diversificar el riesgo, te diversifica retorno, ¿no? Que es lo que acabas de decir, que a veces para que un startup pase a ser una inversión exitosa, pues ese ciclo de tiempo pueden ser, no sé, 5, 10, 15 años. Pero cuando tienes un fondo que tiene muchas startups dentro del fondo, pues ahí va a haber un startup, el ciclo del tiempo de tu retorno de inversión va a ser mucho más corto. No, no más corto, sino más estabilizado el retorno de tu inversión en un fondo que está diversificado que en un solo startup. Es a lo que me refiero, ¿no? Actualmente Para que los realices tu inversión en un startup, te tienes que esperar a que se vaya a bolsa o a que hagan la siguiente ronda de capital. Pero cuando estás diversificado, pues tienes startups en diferentes trayectorias de su línea de tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú revisas de pronto el track record de los fondos de inversión en sus, ¿cómo llamarlo? Fondos anteriores, o sea, a veces un fondo de inversión va en su cuarto o quinto fondo. Entonces, cuando tienes visibilidad para entrar al quinto fondo y ves el track record del cuarto, del tercero, del segundo y del primero, empiezas a observar ciertas tendencias. Dices, ah, mira, regresaron el capital entre el cuarto y el quinto año. En el sexto, séptimo año hubo ventas secundarias que generaron ya un rendimiento y a partir del noveno, décimo año fue cuando explotó una o dos startups que salieron a bolsa o que fueron adquiridas y entonces ya está recuperando en X veces tu dinero. Entonces, un fondo te puede dar esa oportunidad de que, o sea, luego supongamos un ticket, tengo $100,000 y quiero dar en 10 startups tickets de $10,000 y entonces te invertiste en 10 oportunidades. Luego estas oportunidades, de pronto hay una que necesita más capital y ya no puedes invertirle porque ya te acabaste tu fondo. En cambio, con el fondo de inversión, esos $10,000 te van a hacer el llamado de capital de $3,000, $3,000, $3,000 para completar esos 10 y quedas expuesto tal vez a 60, 50 startups que si las comparas contra tus 10, que además las 10 que tú buscaste cuando tenías el tiempo de hacerlo, es muy diferente al tiempo que tienen los fondos de inversión para estar checando mucha información. Inclusive a veces hasta los fondos participan en otros fondos. Entonces, a veces puedes tener exposición a unas empresas increíbles que tú no podrías ver porque no los conoces, pero a través del fondo se conectaron con otro fondo e hicieron esa inversión. Sí traigo un deseo muy importante de seguir participando con los fondos de startups, pero también quiero seguir colocando pequeñas cajitas en los escalones inferiores para estar todo el tiempo repartido en algo que también resulte. O sea, una inversión te cuesta es un seguro, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que de pronto tú dices, oye, pues lo más seguro en la vida es la muerte. Puedes tener también ciertos seguros que a tu familia en su momento les apoyen con algo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, a ti en lo personal, ¿cuál ha sido tu inversión más rentable? Actualmente mis inversiones más rentables son las que yo hago directamente en la inversión de los edificios, pero pues al final está dentro de mis propias manos. O sea, al final siempre va a ser más rentable tu propio negocio, ¿no? Pero algo externo que me haya funcionado hasta el momento, tuve la oportunidad de prestar dinero a unos proyectos, digo, en las condiciones muy controladas
y me generaron un retorno, el retorno esperado básicamente. Puse una tasa de interés un poquito alta, entendiendo que yo era el último cajón para financiar esos proyectos y ¿Qué me, y me, salta pa- en me temas de pagaron porcentajes? 20%. Ese es algo que me ha resultado bien y me gusta ayudar. O sea, yo siempre digo que me gusta prestar a mis amigos un dinero que yo esté dispuesto a perder. Un amigo me marca y me dice, oye, se me está atorando para la renta y necesito en dólares, no sé, $100, se los doy y no espero que me los pague. Pero si mi amigo me dice, oye, préstame $500, yo sé que si no me los paga, pues me voy a sentir con él. Entonces le digo, no te puedo prestar los 500, pero te presto 100 y págamelos cuando puedas y cuando quieras. Y si no me los pagas, güey, no hay tos. ¿Ok? Ajá, Pero si no me pagas los 500 vas a sentir como que claro. me lo hiciste de mala leche. Entonces, si no me pagas 100 te lo perdono y no pasa nada, güey. Pero si, entonces tengo dos tipos de préstamos. El préstamo que estoy dispuesto a perderlo porque quiero a mi amigo o a mi amiga y estoy dispuesto a regalarle ese dinero. Y luego está el préstamo que es de negocio, donde dices, oye, tengo un muy buen amigo de toda la vida que me dijo, oye, traigo un negocio atorado, no me queda el capital, estoy esperando un cargamento de los productos que él comercializa y necesito tanto dinero. Y estoy vendiendo mi moto y no ha salido. Entonces le dije, ¿me prestas el dinero? Y dije, sí, sí te lo presto. Firmamos el contrato, tráeme la factura de la moto, la endosas, todo. Y lo peor que puede pasar es que pues, tenga que vender la moto para recuperar mi dinero. Entonces vino, hizo su contrato, dejó la moto, la guardamos en la casa y todo. No me pagó en la fecha que él me dijo que me iba a pagar. Me avisó con tiempo, o sea, es que no salió, todavía estamos esperando. Y pasaban las semanas y me dijo, ya quedó, voy por mi moto y ya te transferí el dinero. Entonces, él se sintió muy agradecido porque me dijo, hubiera perdido mi negocio si no hubiera sido por ese dinero. Y yo, por otro lado, lo hice mucho, con mucho cariño porque es mi amigo, pero también quiero que justamente queden claras las cosas. Yo siempre lo que digo, imagínate que el día de mañana me caigo, me pego en la cabeza y tu moto aquí con la factura, ¿quién te va a decir que es tu moto, no es tu moto, etcétera? Entonces tú llegas con tu contrato y dices, mira, yo presté este dinero, aquí está mi pago, vengo por mi moto. Entonces, yo creo que es una manera muy controlada de poder generar una rentabilidad de tu dinero y seguir manteniendo las amistades, ¿no? O sea, ser muy claros con los contratos. Ya estamos casi al final de la entrevista. ¿Tienes algún libro que nos recomiendes? Voy a recomendarles un libro. Justamente estuve en un desayuno el lunes y me vino a la mente que hay un libro que se llama El Verbo de las Culturas. Básicamente es un cuate que se la pasa viajando. En resumen, estereotipa. Entonces, se la pasa Ok. estereotipando nacionalidades, pero está curioso y chistoso porque te ayuda también un poco a entender a tu país. Por ejemplo, el verbo de Estados Unidos es el verbo do. Y ahí lo tienes, ¿no? Es un güeyes que dijeron, hay que conectar estos dos puntos de la ciudad y hacen un puente increíble, ¿no? Oye, queremos llegar a la luna. Se pueden hacer las cosas para llegar. Oye, queremos hacer un cohete que aterrice parado y se pueden a trabajar hasta, o sea, es hacer, 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 hacer hasta lograr algo, ¿no? El de Inglaterra es el verbo to be, porque lo más importante para los ingleses es ser. Entonces, hay un chiste que dice que vas, tocas la puerta de una casa inglesa y si te abre una señora súper bien vestida, ella es la ama de llaves. Pero si te abre una señora toda fodonga, esa es la señora de la casa. Porque como la ama de llaves todavía no es, se tiene que vestir muy bien para ser alguien. Pero una vez que ya eres, te vale gorro. Entonces, cuando además te lo puedes leer con un avión y lo puedes dejar y retomar en cualquier momento, es súper interesante. Cuando llegué al verbo de mi país, y también se parece mucho al cómo somos. Yo dije, ¿cuál será el verbo de México? Y el verbo de México es aguantar. Y dices, ¿cómo? Dices, sí, los mexicanos están hechos para aguantar. Están hechos para aguantar un mal gobierno y están aguante y aguante, aguantar una relación tormentosa, aguantar un mal jefe, aguantar un terremoto, aguantar una pandemia. O sea, los mexicanos están hechos para aguantar. Y fíjate que como tratando de profundizar en el verbo, dices, qué triste también de pronto decir, no somos los que digan, su verbo es resolver, su verbo es destacar, no, todo el tiempo estamos aguantando las cosas que nos pasan. Entonces, lo puedes tomar en la parte positiva y ser resiliente, o tomar en la parte negativa y decir, pues ese güey, aunque le pongas piedras encima, va a seguir ahí cargándolas. Entonces, es Ajá. más un libro que toda la gente debe de pronto de leer en un avión. Soy más de podcast, me encantan. Justamente hay un podcast que me gusta mucho que se llama Nerdcore podcast, que es todos los que son geeks, ingenieros, técnicos, programadores. Nos encanta, habla de videojuegos, Ajá. tendencias, telefonías, celulares, televisiones, sonidos, o sea, todo lo que, así dice el eslogan, todo lo que a un geek le puede interesar es ese podcast. O sea, inclusive, por ejemplo, tú traes tus AirPods. Cuando nacen los nuevos AirPods,
va a ser ese podcast, se avientan 2 horas hablando de los AirPods, que si el micrófono, que si el instrumento, que si lo comparas contra los Sony. Es un podcast bastante divertido, interesante. Y Lo, así lo se empezó llaman hace Nerd Nerd Cord. Podcast. Ajá. O sea, Eh, lo, lo, literal de nerdo, ajá, de Nerd. Nerdcore. Ok. Entonces, Lo vamos. es súper divertido. Dura mucho, dura como 3 horas, a veces hasta Ajá. más. Ahorita que fue el lanzamiento de Nintendo Switch, se desvelaron hasta las 12 de la noche esperando que saliera el Nintendo para comprarlo en línea. Y además en línea, tienen más de 300 seguidores viendo el podcast en vivo y además abonando, o sea, comprando las membresías de YouTube para mantener el podcast. Entonces es una comunidad muy cerrada de gente muy clavada y les va bastante bien y son bastante buenos influencers. Yo creo que además es un podcast que tiene más de 10 años y hace 10 años ya tenían el formato donde, por ejemplo, lo que estamos haciendo que es hacerlo en línea, ellos ya lo hacían hace 10 años, transmitían a través de las plataformas y al mismo tiempo estaban streameando en 5 plataformas diferentes, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter, unos cracks haciendo lo que hacen. Ese me gusta bastante. El Échanos último el que puedo otro. recomendar se llama La Estrategia del Día. Son 10 minutos todas las mañanas de las noticias más relevantes que la gente que nos gustan los mercados, las compañías, todo el tema de economics, gobierno, política. En 10 minutos en la mañana ya estás al día. Pues se llama La Estrategia del Día y es de Bloomberg. Órale, pues los vamos a dejar los nombres y los links y los encontramos en las notas del episodio. Es el verbo de las culturas El verbo. y te lo voy a compartir si quieres por WhatsApp Ok, porque por debe favor. estar perdido por aquí. Si me compartes el nombre del autor, ya con eso ya dejamos el link aquí en las notas del episodio. Oye, Isaac, ¿y si le pudieras dar un consejo o dejarle un consejo a tu misma versión de cuando tenías 20 años acerca del emprendimiento del dinero, cuál sería ese consejo? El consejo que a la fecha lo sigo practicando es la felicidad radica en disfrutar lo que tienes. Entonces, si hace 15 años, 20 años tenía una bicicleta amarilla y para mí era la mejor bicicleta y el día de hoy tienes la mejor moto, último modelo, no importa, o sea, tienes que ser feliz con lo que tienes. Al final siempre hay alguien que tiene más. Disfruta y comparte todo el tiempo lo poquito, lo mucho que logras. Yo creo que el ser humano vino al mundo a servir a los demás. Entonces, a mí me encanta compartir, me gusta servir, me gusta ser alguien que si tiene 2 pesos, te comparto mis 2 pesos, los disfruto contigo, me divierto mucho, vamos a comer, vamos al béisbol, la familia primero y te puedo decir que mi consejo al Isaac de hace muchísimos años es sigue disfrutando quién eres con la familia que tienes, con los amigos que tienes y no pierdas esa autenticidad. Oye, Isaac, ¿y si le pudieras dejar un mensaje al mundo en un idioma universal, cuál sería ese mensaje? No es lo mismo vivir y existir, o sea, disfrutar la vida que solamente vivir y estar presente, ¿no? O sea, puedes vivir y pasar 90, 100, 150 años siendo gris o ser una persona que viva de manera intensa 25, 40 años y disfrutar todos los días y dejar algo en alguien. Entonces yo tengo esa filosofía, disfruto muchísimo mi vida, disfruto muchísimo salir en moto, andar en bicicleta, pasear con un perro, comer con mi novia, echar un café, todos los días trato de disfrutar y agradecerle a Dios, al mundo que tengo la oportunidad de estar ahí. Y eso me lo ha dejado todas las experiencias que me tocó vivir. Aprovecho muchísimo lo que tengo. Entonces, voy a tratar de encontrar esa frase. La tengo aquí muy a la mano. Inclusive te la comparto ahorita. Como tengo ocupado mi celular ahorita en la cámara, pero Perfecto. inclusive hasta la tuiteé. Me dejó grabado. Y ya. Pues qué buen mensaje, nos tienes que compartir la frase para dejarla aquí, igual y lo usamos hasta como título del episodio, ¿cómo ves? Feliz de hacerlo. Isaac, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos dejaste aquí tantos buenos consejos, tanta información, nos contaste de todo un poco, de cómo invertir en startups, de tu trayectoria, muchas perlas, muchos golden nuggets. Muchísimas gracias, Isaac. Para los que te queremos seguir la pista, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Te manejas en redes? ¿Dónde te mueves? Principalmente en LinkedIn. LinkedIn es una plataforma que sí frecuento prácticamente diario. Me pueden encontrar como Isaac Carreón. Inclusive creo que se va a hacer hasta con la misma camisa. Trato de postear y participar con gente. He encontrado ahí también gente muy valiosa. El miércoles tengo una llamada con alguien de Coworking Spain. Imagínate, o sea, tratamos de rebasar diferentes latitudes en este tema del coworking. Se me hace una red
muy poderosa. Entonces me pueden encontrar y escribir a través de LinkedIn. Perfecto, pues yo ya te tengo en LinkedIn. Para los que te quieran seguir siguiendo la pista, les recomiendo que lo sigan a Isaac en LinkedIn. Comparte muchas cosas por ese medio y al mismo tiempo, pues ya saben cómo ubicarlo con su compañía de Flex Offices México. Isaac, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos levantamos bien temprano el sábado en fin de semana, donde pudiste haber estado haciendo cualquier otra cosa y decidiste unirte al episodio. Te lo agradezco desde el corazón. Muchas gracias por tu tiempo y ojalá que se repita. Gracias a ti, Alfonso, por todo.